El otro punto es que reconoce una especie de autonomía del derecho internacional, esta reforma, que me parece muy importante, muy importante. Curiosamente, fíjense, nadie sabe para quién trabaja. Cuando se hizo la reforma constitucional, el modelo mexicano es distinto a todos los países que han hecho este trabajo de cláusula de interpretación conforme a los tratados. A España, a Venezuela, a Colombia, a Bolivia, a República Dominicana. Todos esos países lo que dicen es que hay que reenviar la Constitución a los tratados internacionales, o sea, los derechos constitucionales se interpretan de conformidad con los tratados. Entonces aquí, por ese tema de la soberanía ultranza y el falso entendimiento, un extraño entendimiento de lo que implica la supremacía constitucional, también lo mencionaba el doctor Carpizo, se abrió una vía paralela, ¿no? Entonces, lo que dice el particular caso mexicano es que las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales. Entonces, bueno, claro, dice uno, bueno, ¿y qué va a pasar cuando haya una cuestión entre Constitución y tratados? Yo creo que ese es un tema que tendrá que dirimir la Corte, no creo que en clave jerárquica, espero que no, o de jerarquía de contenido en todo caso. Pero aquí lo que es muy curioso es que por no tocar la supremacía, le dimos una especie de autonomía al derecho internacional, porque el derecho internacional es fuente autónoma de interpretación de todas las normas de derechos humanos. Los españoles han discutido mucho y el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, ha resuelto que uno no puede hablar de un derecho en tratado internacional que no esté en la Constitución, porque lo que se manda a los tratados es la Constitución, entonces es el filtro. Si el derecho no está en la Constitución y está en un tratado, no es objeto de interpretación ni lo identificamos en el ordenamiento jurídico interno. Bueno, pues aquí sí, ¿no? Aquí sí. Ahora, por no tocar esa noción de supremacía constitucional, nos fuimos más adelante. Entonces, esa autonomía de derecho internacional me parece además muy importante, porque no estamos tampoco importando una serie de derechos aislados, extraños, ¿no? Como decían algunas legislaturas que les causaba suspicacia la reforma, sino que estamos hablando de todo un sistema de interpretación. Y esa autonomía pues se ve reflejada en que estamos hablando ya de un bloque de constitucionalidad en materia de tratados y de constitución. 2, de esta cláusula de interpretación conforme que lleva todas las normas de derechos humanos hacia los tratados internacionales. 3, porque además ahora los mecanismos de protección a derechos, el amparo es contra leyes que violen y actos de autoridad que violen tratados internacionales. Y por si fuera poco, la acción de inconstitucionalidad que interponga la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de las entidades federativas puede ser contra violaciones a tratados internacionales. Y fíjense ustedes la semántica de la expresión, la narrativa de la expresión. Acciones de inconstitucionalidad de leyes que violen tratados. O sea, hemos constitucionalizado literalmente a los tratados de derechos humanos. Esa es la otra clave que me parece muy importante. Y yo creo que entonces todo este cuadro, además, debe acompañarse de lo que ya ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el control de convencionalidad. Todas las autoridades tienen que acatar a la Convención Americana y tienen que acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este modelo, se me va el tiempo, pero yo quisiera insistir, tiene que ser un marco de actuación para las comisiones públicas de derechos humanos, en 4 ámbitos fundamentales que trajo la reforma. El primero, y ya se ha hablado en este foro, el fundamento jurídico clarísimo de las recomendaciones. El peso jurídico y la construcción que tenga las recomendaciones con este apoyo interpretativo es lo que le da un gran valor. En segundo lugar, la facultad de interpretación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nada menor. En tercer lugar, la nueva facultad que van a tener las comisiones de pedirle a los congresos locales o al Congreso de la Unión que llamen a los funcionarios reticentes a cumplir una recomendación. Todo el fundamento legal tiene que estar soportado en estos principios
de interpretación conforme y criterio pro persona. Y en cuarto lugar, bueno, pues poca cosa cuando sean promoventes y litigantes en acciones de inconstitucionalidad. Entonces yo creo que este ámbito nos abre una puerta muy clara, muy contundente, que tiene que estar no solamente ya legalmente asumida en la legislación de las comisiones, como está ya particularmente en la ley de la Comisión de Derechos Humanos del DF, sino además un criterio interpretativo que guíe todas las actuaciones. Las comisiones de derechos humanos son autónomas, claramente lo dice ya la reforma constitucional, y deben reivindicar ese ejercicio de autonomía. Además, bueno, yo creo que eso tiene que ser un criterio, como decía yo, que pueda asumirse en la legislación que tenemos que hacer frente con otras 7 leyes que nos están demandando los transitarios de la reforma y que no se han apurado el Congreso en hacerlas, ¿eh? Esto me parece lamentable. A mí me llama la atención que hay una preocupación, fíjense nada más, del Congreso por normar en una regulación reglamentaria, una ley reglamentaria del primero y del 133, el control difuso de constitucionalidad, que es esto mismo, que es un sistema de interpretación, y a lo mejor con intenciones correctas, ¿no? de que los jueces y magistrados locales no vayan a hacer barbaridades en aplicación de estos criterios, pero que finalmente a mí me parece que cancela de entrada el sistema federal, ¿no? Y aquí estoy con expertos en ese tema. Entonces yo creo que por ahí tendría que ir una ruta muy importante para las comisiones públicas de derechos humanos. Pues muchas gracias por la atención.